18, hermanos. Lucas 18 en nuestras Biblias. Estuvimos leyendo de los versículos 1 al 8 en la lectura bíblica. Y creo, hermanos, que nunca podemos enfatizar demasiado, nunca podemos llegar al punto de decir que estamos exagerando en el asunto de la oración, hermano. Es una necesidad vital en nuestras vidas. Es una necesidad grande, la de prestarle atención a la Biblia. Fíjese lo que le voy a decir, hermano. Necesitamos prestarle atención a la Biblia y orar como la Biblia nos dice que tenemos que hacerlo, no como nosotros queremos o como nosotros pensamos que tenemos tiempo de hacerlo. Hermano, no importa mi pensamiento en cuanto a este asunto. Importa que mi pensamiento se conforme a lo que dice la Biblia y hacer lo que la Biblia dice que tenemos que hacer en cuanto a este asunto, hermano. Alguien dijo que todos los problemas, hermano, son problemas de oración. ¿A qué me refiero? Alguien dijo que nos metemos en problemas por no orar como debiéramos hacerlo. Pero al mismo tiempo, todo problema es un llamado a reforzar nuestra vida de oración, hermano. Lea conmigo, por favor, el versículo 1. Lucas 18, versículo 1. Leamos juntos este versículo. Dice así la Biblia, hermano. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dice la Biblia que Cristo les dio una parábola donde quería enfatizar la necesidad de ¿qué, hermano? De orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Un misionero, hermano, trabajando entre gente indígena, daba testimonio de cómo el trabajo con los indígenas, hermano, era de mucha paciencia, a lo menos en la tribu en la que él estaba trabajando, un trabajo de mucha paciencia, un trabajo de básicamente educarles en cuanto al lenguaje, educarles en cuanto a muchas cosas. Pero el misionero daba testimonio que en una ocasión un hermanito se acerca a él después del servicio. El misionero enseñó sobre este pasaje, sobre este versículo que hemos leído, y un hermanito que no sabía leer, no sabía escribir, el misionero le estaba enseñando, y este hermanito llega y le dice: pastor, me he quedado sorprendido. Y el pastor le dice: ¿por qué, hermano? ¿Por qué te has quedado sorprendido? Muchas veces cuando usted predica, hay palabras que yo no entiendo, hay frases que usted dice que yo me quedo pensando, ¿qué querrá decir el predicador a través de esta frase? Pero cuando usted leyó el versículo que Cristo quería enfatizar la necesidad de orar siempre y no desmayar, pastor, qué fácil es entenderlo. El hermanito muy inocente dice: pastor, si yo lo entiendo, que soy de cabeza dura, si yo lo entiendo, yo creo, pastor, que todo el mundo debiera de entenderlo. Hermano, no hay que buscarle mucho, ¿verdad? De manera directa, clara y sencilla, Cristo dice: es necesario orar siempre y no desmayar. Hermano, no hay necesidad de
saber los idiomas originales, no me malentienda, no hay necesidad de conocer otros idiomas, no hay necesidad de llevar cursos exhaustivos de teología. Y nada de eso es malo, es necesario, pero nada de eso es necesario para entender que necesitamos, hermano, orar siempre y no desmayar. Es más, hermano, yo creo, no habría necesidad de decir más. Yo creo que con lo que ya he dicho, bien pudiéramos decir, vamos a orar y vamos a pasar al altar a hacer una invitación para hacer compromisos con Dios. Es muy sencillo, muy claro. Pero como yo sé que usted vino a escuchar más, no vamos a terminar aquí, vamos a decir un poco más, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por su preciosa palabra. Le pido, mi Dios, que obre de manera poderosa en nuestros corazones, Señor, para entender. Y no tanto para entender, mi Señor, para obedecer lo que esas palabras tan claras, sencillas y directas nos quieren decir. Por favor, mi Señor, obre. Yo reconozco mi total incapacidad, mi Señor, para persuadir a alguien. Que sea su Santo Espíritu el que obra y convenza y nos lleve a salir de nuestra frialdad espiritual, que nunca sucederá si no nos damos a ti en oración como usted quiere que lo hagamos. Ayúdenos, Señor, se lo suplico en el nombre de Cristo. Amén. En Lucas 18 encontramos la conmovedora historia, hermanos, acerca de un juez injusto y una viuda pobre, una viuda necesitada a más no poder, que va a él pidiéndole que le haga justicia de su adversario. Hermano, hay una enseñanza tremenda en el cuadro que Cristo está presentando. Un juez injusto y una viuda pobre, necesitada. Hermano, mire, para entender mejor lo que Cristo quiere expresar, es importante entender un poquito de la cultura de aquel tiempo. Hermano, el día de hoy, cualquier persona, hombre, mujer, puede ir a una oficina de gobierno, solicitar una cita, esperando que le atiendan y esperando que le ayuden a resolver cualquier problema que la persona tenga. En aquellos tiempos no era así, hermano. Mire, que esta mujer vaya delante del juez significa mucho. ¿Qué significa? Hermano, si una mujer tenía un problema, la mujer nunca iría y se pararía delante de un hombre, más si es una autoridad, a pedir que le resuelva su situación. Si la mujer tiene un problema, es el esposo el que va a tratar de resolver la situación. Pero la Biblia dice que esta mujer es viuda. Entonces, si es viuda, no tiene un esposo que le ayude a resolver la situación, entonces tendría que ir un hijo. Pero si no hay un muchacho presentándose delante del juez, quiere decir que no tenía hijos. Hermano, si no tiene esposo, si no tiene hijos, ¿sabe a quién le corresponde ir? Al papá. Si el papá no va a interceder por la mujer, es porque no tiene papá. Hermano, si el papá no puede ir, ¿sabe quién va? El suegro. Y si el suegro no está yendo a interceder por ella, no tiene suegro. O es un suegro medio maleta que no le quiere hacer el favor, hermanos. No tiene suegro. Hermano, si no tiene al esposo, a los hijos, al papá, al suegro, ¿quién va entonces? Los
Si no hay hermanos que den la cara por ella, los cuñados, el tío, el primo, el vecino, el perrito de la casa, hermano, que la mujer vaya delante del juez, escúcheme, significa que no tiene absolutamente a nadie que vea por ella. Hermano, no tiene a nadie que vea por ella. Hermano, esta mujer está desamparada. En aquellos tiempos, hermano, mujeres no salían a trabajar. En aquellos tiempos difícilmente emplearían a una mujer. Está totalmente desamparada. Y hermano, ¿a quién va y le toca la puerta? Mire capítulo 18, versículo 2. Había en una ciudad un juez. Ve las características del juez. Un juez que ni temía a Dios, ni qué, hermano, ni respetaba a hombre. Hermano, un juez que no teme a Dios, ni respeta a hombre. Hermano, creo que la mujer la tiene difícil. No la tiene difícil, hermano, la tiene imposible. Ahora, déjeme explicarle un poquito más de esta historia. Es importante tener en mente que del inicio del capítulo 17 hasta el capítulo 19 es un solo discurso que Cristo está compartiendo. Pasar del capítulo 17 al capítulo 18 no quiere decir que pasó una semana y a la siguiente semana ahí va el capítulo 18. No, capítulo 17, 18 y 19 es un mismo discurso. Hermano, ¿qué sucedió antes de Cristo dar esta parábola? Cristo está dando un breve discurso sobre la segunda venida de Cristo. Y Cristo está diciendo que antes de que Cristo venga, antes de que Cristo establezca su reino en esta tierra, ¿qué va a suceder? Va a haber un ambiente de fatalidad, un ambiente de desastres, un ambiente de cáncer, coronavirus, SIDA y todo lo demás que le quiera poner. Y si Cristo no viene antes, más lo que se acumula, hermanos. ¿Qué sucedería antes de que Cristo venga? El ambiente sería catastrófico. El ambiente sería nada agradable, nada deseoso o ambicioso para vivir en ese ambiente. Hermano, ¿qué es lo que hace mucha gente que tiene la posibilidad? Se compra una propiedad allá lejos, buscando salir del bullicio de la sociedad. Si el bullicio de la sociedad, si el bullicio, perdón, en nuestra sociedad fuera un ambiente santo, justo, puro y recto, lo que menos quisiera la gente es apartarse de ese tipo de ambiente. ¿Por qué la gente se quiere apartar? ¿Por qué la gente, hermano, quiere tener a veces a su familia en una burbuja? Porque el ambiente afuera es peligroso, porque el ambiente afuera es trágico, porque el ambiente afuera es perverso, hermanos. ¿Sí están conmigo, hermano? ¿O le estoy hablando a la pared? ¿Sí estamos de acuerdo? Hermano, y vea el cuadro que Cristo presenta. Después de hablar de un ambiente fatalista antes de que Cristo venga, presenta un cuadro donde hay un gran contraste. Un juez. Hermano, decir que es un juez representa ¿qué, hermanos? Un juez representa ¿qué, hermanos? Autoridad.
Hermano, uno de los personajes principales que representa autoridad es un juez. ¿Qué actitudes tiene el juez? No teme a Dios y no respeta a hombre. Ahora, escúcheme. Nadie que diga, yo temo a Dios, puede vivir faltándole el respeto al hombre. Porque el que ama a Dios, ama a su prójimo como a sí mismo. Hermano, nadie que vive sin temor a Dios tendrá un respeto y actitud correcta hacia el prójimo. Hermano, por algo dijo Cristo que el más grande de los mandamientos es amar a Dios, y el segundo, hermano, es amar al prójimo como a uno mismo. Hermano, uno de los personajes principales de la historia, un juez injusto, un juez con autoridad. Escúcheme, vea lo terrible de la escena. El que tiene autoridad, el que tiene el sartén por el mango, no teme a Dios, ni respeta a hombre. Hermano, ¿no le suena como al mundo actual en el que vivimos? Hermano, ¿qué actitud tienen nuestras autoridades? ¿Qué actitud tienen nuestras autoridades? Hermano, muchas de las leyes que se promueven, que se aceptan, ¿sabe qué muestran? Que no hay respeto a Dios ni respeto a los hombres. Hermano, una ley que promueve que un hombre y un hombre se casen, que una mujer y una mujer se casen, falta totalmente el respeto a Dios y al hombre mismo. ¿Por qué? Porque Dios estableció a un hombre y a una mujer para que procrearan, se multiplicaran y tuvieran el gobierno sobre la tierra. Eso es lo que dice la Biblia, hermano. Pero ¿qué vemos en nuestra sociedad? Hermano, un liderazgo perverso, un liderazgo que no respeta a Dios y no respeta al hombre. Hermano, y ese juez recibe la visita de una mujer viuda. Recuerde, si la mujer va a buscar al juez es porque no tiene absolutamente a nadie que pueda ayudarla. Hermano, y yo le pregunto al pueblo de Dios, yo le pregunto a los cristianos en esta mañana, ¿a quién tenemos que pueda ayudarnos? Pastor, a mi compadre. Maldito el varón que confía en el hombre. Bueno, a mi comadre. Hombre implica hombre y mujer. El versículo dice hombre, así es que puedo confiar en la comadre. No, hermano, maldito el varón que pone la confianza en un humano. Maldito el varón que vive confiando, es que tengo mucho dinero, es que tengo propiedades, es que tengo influencia, es que tengo quien me ayude. La realidad es que no, hermano. De nada sirve nuestro poder, de nada sirve nuestra influencia en un mundo injusto. Hermano, ¿quiénes tienen aparentemente el poder del mundo en sus manos? Dígame de un gobernante, hermano, que antes de exaltar a su nación, que antes de exaltarse a sí mismo, exalte a Dios. Mencióneme a uno en los 200 y tantos países del planeta. Mencióneme a un gobernante que antes de cualquier discurso lea la Biblia. Dígame de un gobernante que tenga un discurso a su país donde le predique la Biblia. Dígame uno. No hay. ¿Por qué? Porque, hermano, había un juez que ni respetaba a Dios, ni respetaba a hombre. Y había una mujer viuda, hermano, que no tenía a nadie en quien refugiarse. Pero
Esta viuda, hermano, Cristo la utiliza para darnos una lección, hermano, tremenda. Nada difícil de entender, pero mucho difícil, muy difícil de obedecer, hermano. Es que por eso no podemos obedecer, porque es mucho difícil, hermano. Mucho difícil obedecer. Hermano, ¿qué hizo la viuda? ¿Qué hizo la viuda? No tiene que ir de la cara por ella. ¿Pero qué hizo la viuda? Versículo 3, hermano. Había también en aquella misma ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia. ¿De quién, hermano? De mi adversario. Hermano, no sabemos cuál era el problema de la viuda, pero tenía un adversario. Tenía un adversario que obviamente ese adversario era más fuerte que ella. Era más capaz que ella. Tenía más recursos que ella. Si no, no estuviera buscando ayuda, hermano. Hermano, déjenme decirle, los problemas que el hombre enfrenta no fueran problemas, hermano, no fueran problemas si pudiéramos resolverlos con la mano en la cintura. No fueran problemas si no tuviéramos ayuda. No fueran problemas si tuviéramos todo el recurso del mundo, si tuviéramos toda la inteligencia y sabiduría del mundo. No fueran problemas si solamente por un tronar de dedos la salud de una persona se compone. No fueran problemas si con un tronar de dedos, si con una instrucción el muchacho se arregla, el hombre cambia, la mujer cambia. Hermano, tenemos problemas que nos sobrepasan, y por un montonal, hermano, nos sobrepasan por mucho. Dice la Biblia, la mujer decía: hazme justicia de mi adversario. Versículo 4, y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí. Bueno, déjenme decirle esto. Él no quiso por algún tiempo. ¿Cuánto representa algún tiempo? Puede ser un día, 2 días, 5 meses, 10 años. Algún tiempo lo podemos interpretar de muchas maneras. Pero la idea del pasaje, hermano, no fue un tiempo exageradamente largo, pero tampoco fue de un día para otro, hermano. Algún tiempo habla, posiblemente algunos días, algunas semanas o algunos meses, donde el juez, por primera vez, la secretaria le dice: señor juez, hay una señora ahí que lo está esperando. ¿Quién es? No la había visto antes. Es de familia distinguida. No, por su manera de vestir. Está tronada la señora. Y es mujer. Es viuda. No tiene nadie que dé la cara por ella. Dile que no estoy. Está brava la doña y está insistiendo mucho. Hermano, la señora pasó. Y la señora le dice al juez: señor juez, hágame justicia de mi adversario. Mire, fulano de tal me causó tal problema, así. Hágame justicia. Y el juez no quiso, hermano. ¿Por qué no quiso? Porque no teme a Dios y no respeta a hombre. A mí no me importa que lo que te han hecho sea injusto. A mí me importa poco Dios y el hombre. Hermano, se fue. Al siguiente día llega el juez y la secretaria le dice: señor juez, la misma doña de ayer aquí está. ¡Ay, señora! Dile que no estoy. Dice que no se va a ir hasta que lo atienda. Pues a ver quién puede más. Hermano, 5 de la tarde y hora de que el juez se fue. ¿Y sabe quién? Bueno, no, perdón, hermano, 5 de la tarde es extremo, hermano, es muy tarde. 3 de la tarde. El juez se va. ¿Sabe quién? Así desde las 7:30 de la mañana. La viuda. Y ahí la señora se va sobre el juez: señor juez, hágame justicia de mi adversario. Ya le dije ayer que no me esté molestando. Ya le dije ayer que no me importa nada. Hermano, así pasó por varios meses. Todos los días la doña, es más, consiguió su WhatsApp, le mandaba WhatsApp todos los días, hermano. Consiguió el Facebook, le mandaban mensajes de Messenger todos los días. Hasta un TikTok le hizo diciendo: haga justicia de mi adversario, hermano. Ya lo tenía hasta la coronilla.
Y dice la Biblia, versículo 4, hermano, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es que, hermano, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo, que, hermano, me agote la paciencia. Hermano, un comentarista dice que esa expresión, me agote la paciencia, es una expresión muy común en el lenguaje de luchas en los tiempos antiguos. ¿Sabe qué está diciendo el juez? Le voy a hacer justicia a esta señora, no sea que un día me agote la paciencia y le ponga un golpe. Hermano, es lo que quiere decir el versículo. El juez está diciendo: le voy a hacer justicia, porque si no, mira, le voy a dar un trancazo, le voy a pegar. Hermano, vea la moraleja, versículo 6. Y dijo el Señor: oí lo que dijo. ¿Quién, hermano? Hermano, lo que dijo ¿quién? El juez injusto. Hermano, ¿sabe quién hizo justicia? Un juez injusto. Un juez injusto. Versículo 7. ¿Y acaso qué, hermano? Dios, hermano, ¿acaso Dios? Cuando hablamos de Dios, hermano, ¿de quién estamos hablando? De alguien que es bueno, hermano. De alguien que sí es justo, de alguien que es bondadoso, de alguien lleno de misericordia, de alguien lleno de compasión, de alguien amable, de alguien benigno, bondadoso, misericordioso, fiel, paciente, que se compadece de los que claman a Él y llegan a Él con un corazón contrito y humillado. Dice el versículo: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él? ¿Cuándo, hermano? ¿Se tardará en responderles? Hermano, ¿qué es lo que esta historia, qué es lo que Cristo nos está enseñando en esta parábola? ¿Qué es lo que Cristo nos quiere enseñar a través de esta parábola? Vuelvo al principio. Antes de que Cristo diera la parábola, Cristo está hablando, hermano, de que antes de que Cristo venga, antes de que Jesús venga a establecer su reino, el mundo estará apestado de injusticia. Atestado de injusticia, atestado de perversión, atestado de maldad, de pecado, de violencia, de cosas malas, de cosas que deprimen al hombre, de cosas que llevan a la angustia. ¿A quién? Aquel que aparentemente no tiene a quien tocarle la puerta, porque el cristiano no anda con amenazas como los injustos. El cristiano no anda con tranzas. El cristiano no anda con mordidas. El cristiano no anda con cosas chuecas como andan los del mundo. Entonces, si no se vale andar con cosas chuecas, con mordidas y tranzas y demás, ¿cómo arreglamos nuestras cosas? ¿Cómo tenemos que se haga justicia de nosotros? ¿Sabe cómo, hermano? Clamando al Dios que no es injusto, clamando al Dios que es bondadoso, clamando al Dios que todo lo puede, que está enseñando Cristo. Si un juez injusto cambió porque le insistieron, cuánto más yo obraré, cuánto más yo haré justicia, cuánto más yo bendeciré a mi pueblo. Pero aquí está el detalle, hermano. ¿Cuánto yo obraré a mis escogidos que claman a Él? ¿Cuándo, hermano? Día y noche. Día y noche. Ahí está el asunto, hermano. Ahí está el asunto. ¿Cuál es el asunto, hermano? No oramos, hermano. No oramos como la Biblia nos dice que debemos hacerlo. Cristo quiere enseñar
a través de esta historia, hermano, que tenemos una necesidad. Escúcheme, Cristo nos quiere enseñar a través de esta historia que tenemos una necesidad. Hermano, en nuestra mente diríamos, pastor, mi necesidad es que mi esposa se alivie. Mi necesidad es que Dios me provea un cargo. Mi necesidad es que desaparezcan mis problemas. Mi necesidad es tener mucho dinero. Mi necesidad es que mis hijos le bajen 2 rayitas. Mi necesidad es que a mi padre se le quite lo fiera. Iba a decir que a mi mamá se le quite lo mula, pero no lo voy a decir, hermano. Ni piensa que lo voy a decir porque no lo voy a decir. Hermano, ¿cuál es nuestra necesidad? ¿Cuál es nuestra necesidad? Diríamos que me alivie, que me provea Dios, que se me abre la puerta. Hermano, ¿cuál es nuestra necesidad? Cristo es consciente que tenemos una necesidad y Él nos lo revela. En primer lugar, hay una necesidad. En segundo lugar, ¿cuál es la necesidad? Versículo 1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad ¿de qué, hermano? ¿De qué, hermano? De orar. Hermano, mi necesidad es orar, 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 orar. Hermano, ¿qué es orar? ¿Qué implica? ¿Qué indica la palabra orar? Hermano, la palabra orar expresa una forma, manera única y exclusiva de poder tener comunión, hermano, con nuestro Dios, de poder tener un verdadero acercamiento a mi Dios. No me entiende lo que le voy a decir, hermano. Es necesario venir a la iglesia, pero alguien puede venir a la iglesia sin acercarse a Dios, hermano. Alguien puede ir al cirujano necesitando una operación. Alguien puede ir al cirujano y la persona ni permite que el cirujano lo voltee a ver. Hermano, nuestra necesidad es oración. Nuestra necesidad es acercarnos a Dios. Nuestra necesidad es derramar nuestra alma delante de Dios. Mira, hermano, no me lo entienda. Muchas veces, recuerdo hace muchos años, algunos recordarán, mire, con mucho cuidado y respeto hago esta ilustración, hermano, no vayan a agarrar monte. Hace varios años, recién llegado yo a la iglesia como pastor, hermano, me habló la hermana Nelly. Los que se acuerdan, la hermana Ortega y hermana Georgina, de la hermana Nelly, una de las cualidades de la hermana Nelly es que es re buena para hablar, hermano. Bien plática, ahora platica hasta por los codos, hermano. Hermano, la hermana Nelly me habló. La escuché 1:30. ¿Cómo sabe, pastor? ¿Qué 1:30? Porque cuando me hablé, cuando contesté, vi la hora. Y cuando colgué, volví a ver la hora otra vez. Hermano, 1:30. Hablando y contándome todo su problema. Lo chistoso es que decía, pastor, ¿cómo le voy a hacer para esto? Y ella misma respondía. Hacía la pregunta y daba la respuesta. Hacía la pregunta y daba la respuesta. Hermano, a la hora 28 de la plática de la hermana Nelly, yo escuchándole, me dice, pastor, le doy muchas gracias a Dios por usted. Qué hombre tan sabio. ¡Qué hombre tan prudente! La mano de Dios está sobre usted. Gracias por sus consejos. Y yo dije, ¿qué dije? ¿Qué dije? Ojalá y todas las broncas en la iglesia sean así. ¿Qué dije, hermana? No se lo dije, pero yo dije, qué tremendo soy, dije. Y me dice la hermana, pastor, no sabe qué alivio siento de haber hablado con usted. Hermano, muchas veces yo he escuchado a personas decir, pastor, ¿cómo necesitaba sacar mi problema? Qué bien me ha hecho hablar y sacar mi problema. Hermano, gloria a Dios por eso. Pero escuche lo que le voy a decir. Todos los días debiéramos ir a Dios y contarle nuestra situación. Mejor nos debiéramos sentir para ir a nuestro Padre
podemos hablar con usted o con alguien más. Sí, hermano, para eso Dios nos puso. Pero, hermano, Dios está disponible siempre. Hermano, siempre. ¿Sabe por qué a veces no vamos? Porque no tenemos fe. Le tenemos más fe a un hombre. Le tenemos más fe a un hombre. Hermano, Dios ahí está. Dios ahí está. Y obviamente Dios ha puesto a hombres. Pero Dios ahí está. Como la Biblia dice, una necesidad de orar. La idea de orar es derramar nuestra alma, nuestro corazón, todos los días con Dios. Dice la Biblia, le refería una parábola sobre la necesidad de orar. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuándo, hermano? Siempre. ¿Cuándo, hermanos? ¿Sabe qué significa siempre? Obviamente siempre. Pero ¿sabe qué significa siempre? Cuando ando bien contento. Cuando ando bien amargado. Cuando estoy muy saludable. Cuando estoy a punto de estirar la pata. Hermano, cuando traigo dinero. Cuando no traigo dinero. Cuando tengo muchos problemas. Como cuando no los tengo también. Hermano, ¿cuándo debo de orar? Siempre, siempre, siempre. Un ejemplo, no voy a él por el tiempo, pero ¿se acuerda de Daniel, hermano? Que 3 veces al día oraba aun cuando se lo prohibía. 3 veces al día oraba aun cuando se lo prohibían. Hermano, nada ni nadie lo detuvo de orar. ¿Por qué? Porque entendió que era una necesidad, porque entendió que era algo vital en su vida. Dice la Biblia, la necesidad de orar siempre. Y no que, hermano, no desmayar. La idea de desmayar, hermano, es perder el ánimo, perder la confianza, perder la fe. Usted ha visto posiblemente a alguien que se desmaya, pierde la energía, se desguanza, cae, queda ahí tendida como si estuviera muerta, pero no está muerta, está desmayada. Hermano, la idea de no desmayar, mire, escúcheme, es no darnos vacaciones, hermano, de Dios. Muchos hermanos se dan vacaciones de Dios, hermano. Muchos hermanos se han dado vacaciones de Dios, hermano. Querido hermano, para Dios nunca hay vacaciones. Pandemia, no pandemia, día del padre, día de la madre, día del muerto, día del perro, el gato, de lo que sea, siempre es día para orar, hermano. Orar siempre, siempre, sin desmayar. No perder la energía, el no perder el fervor. Hermano, nos debiera causar preocupación cuando nos faltan ganas de orar. Mire, es como cuando va en la carretera y se le prende el foco de la gasolina, hermano, y entra la preocupación porque iré a llegar a una gasolinera, me irá a alcanzar la viada para llegar a una gasolinera. Hermano, necesitamos orar siempre sin desmayar. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo injusto, donde las autoridades son injustas. Vivimos en medio de una sociedad donde no tenemos en un sentido a nadie que pueda resolver totalmente nuestros problemas, sino Dios. Tenemos a muchos que nos pueden ayudar, pero resolver nuestra situación, hermano, solamente Dios. Solamente Dios. Termino con esto, hermanos. ¿Por qué para nosotros no es tan necesaria la oración? Fíjese la pregunta que estoy haciendo, hermano, y estoy ya aterrizando el avión. ¿Por qué para nosotros no es tan necesaria la oración? Hermano, todos los que están conectados y todos los que están presentes aquí, todos diríamos, pastor, está equivocado, la oración sí es necesaria. La oración sí es necesaria. Hermano, si la oración es necesaria, ¿realmente estamos orando como la Biblia dice que lo hagamos? ¿Sabe por qué? Es fácil decir, pastor, para mí sí es importante, pero no oro. Entonces, mi boca dice una cosa, pero mis acciones otra. Hermano, ¿por qué para nosotros no es tan necesario la oración? Por 3 cosas, hermano, y no solamente las voy a decir. ¿Sabe por qué para nosotros no es tan necesario la oración? 3 cosas: orgullo, práctica de pecado
y falta de fe. Orgullo, vivimos practicando un pecado y la falta de fe. Orgullo, la práctica de un pecado y falta de fe. Hermano, ¿por qué para Dios es necesaria la oración? Para nosotros no tanto, pero ¿por qué para Dios sí? Hermano, el libro de Santiago dice que Él nos anhela celosamente. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que Él, no me malentienda las palabras, pero Él apasionadamente desea relacionarse con nosotros, hermano. Apasionadamente nos quiere tener. Por eso dice la Biblia: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿No habéis oído que el Espíritu dice que nos anhela celosamente? Estoy parafraseando las palabras, pero es lo que dice Santiago 4, hermano. Nos anhela. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Nos quiere nada más para Él, hermano. Nos quiere nada más para Él. Por eso la Biblia dice: orar sin cesar, en Tesalonicenses. Por eso en Efesios dice: orando en todo tiempo. Por eso Lucas dice: la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Hermanos, ¿cómo está nuestra vida de oración? Mire, déjeme decirle, hermano, ¿por qué traigo este mensaje esta mañana? Como pastor, hermano, yo creo que pocas veces yo he visto a la iglesia como la veo en estos días, hermanos, pasando por tantas situaciones, hermano. Enfermedades, necesidades económicas, problemas familiares, situaciones difíciles. Hermano, ¿cuántas situaciones están sucediendo? ¿Sabe qué necesitamos, hermano? No necesitamos que los problemas se arreglen. Necesitamos entender, hermano, que nuestra necesidad es orar siempre y no desmayar. Necesitamos, hermano, echar mano del recurso valioso y precioso que Dios nos ha dejado: la oración. La oración. Necesitamos, hermano, escúcheme, necesitamos dejar a un lado la apatía, la flojera, la pereza espiritual, hermano, y desempolvar un poquito nuestras rodillas, hermano, y doblarlas y orar como debiéramos hacerlo. Hermano, necesitamos dejar de chillar y ponernos a orar, hermano, pero orar en serio, como debemos de hacerlo, como la Biblia dice que tenemos que hacerlo. Necesitamos dejar de ponernos a juzgar unos a otros y ponernos a orar como Dios quiere que lo haga. Necesitamos dejar la comodidad en la que muchas veces nos encontramos para ponernos a orar como Dios quiere que lo hagamos, hermano. Querido hermano, necesitamos orar siempre sin desmayar. Nadie puede decir: pastor, qué lástima que el hermano fulano no escuchó. Hermano, esto es para mí. Mire, hermano, me predico a mí mismo y ojalá a usted le quede algo, hermano. Esto es para mí en primer lugar, y ojalá algo se le acomode a usted, hermano. ¿Cómo necesitamos orar? Como Él quiere que lo hagamos. Vamos a orar, hermanos.